Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Germán Marte está en la sala de redacción del periódico El Día. Germán, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Edith, hola David, Indira, buenos días a todos. Aquí estamos, como Bueno, cada te día, al dejamos pie a del ti. cañón, a pesar de la lluvia, Te a dejamos pesar a- de Fiona. Te Buen dejamos día. a ti, Germán, para que Bueno, comiences con el tema de la Cámara de Cuentas. correcto. Ayer recibimos directamente desde el presidente de la Cámara de Cuentas un documento firmado por todos los miembros, por los 5 miembros de la Cámara de Cuentas, en la cual ellos expresan su disposición a trabajar como equipo, a fortalecer la institucionalidad y avanzar en los trabajos. ¿Cuál es la importancia de este documento? En nuestra opinión, la importancia de este documento tiene que ver con que anteriormente, primero se habló de una división en esa Cámara, que habían 3 miembros que estaban acusando al presidente de una serie de faltas graves como acoso y tal. Eso lo hizo un dirigente político, un senador de la República, el senador Dionis Sánchez de Pedernales, a lo que se unió otro senador de la República, Iván Lorenzo, de la provincia de Independencia, 2 partidos de la oposición. Bueno, se armó, como todos sabemos, un reperpero, un lío de que había una situación ingobernable dentro de la Cámara de Cuentas. Muchos sectores, incluidos nosotros, opinadores, entendíamos que esto tenía que ver como parte de toda una serie de ataques contra los órganos de control del Estado, le hace la Contraloría, le hace el propio Ministerio Público, le hace la Cámara de Cuentas, que tiene la función de fiscalización externa, ¿no?, a los órganos del Estado. En principio, o posteriormente, se produjo una comunicación en la cual 3 de los miembros, el presidente, el otro señor y Elsa Peña, firmaban un documento de entendimiento, ¿no?, que un poco bajaba los ánimos. Sin embargo, salió a la luz pública luego una denuncia de empleadas de la Cámara de Cuentas, en la cual denunciaban una serie de acoso, según ellas, del presidente de la Cámara de Cuentas, insinuaciones inapropiadas, invitación a cenar o qué sé yo, una serie de cosas que no están bien, y que nadie respalda. Sin embargo, ayer este documento firmado por los 5 miembros, pues yo pienso que de alguna manera trae un poco de tranquilidad, no solo al organismo como tal, sino a toda la sociedad, Edith. Esa es la información básica. No sé si ha presentado ahí Sí. el documento. Ah, bueno, ya lo estoy viendo. Sí, está ahí. mientras conversabas, estaba en pantalla el documento, que no es más, y vamos a reiterar, vamos a colocar ese documento ahí. Básicamente lo que está haciendo el Pleno de la Cámara de Cuentas es firmando un acuerdo de gobernabilidad. Hay que hacer una diferencia en lo que ha ocurrido en la Cámara de Cuentas. Primero, que la Cámara de Cuentas es un órgano de control del Estado, vital, importante. Si ustedes ponen Cámara de Cuentas, Contraloría, en cualquier país de América Latina, por ejemplo, como referentes, van a encontrar que son vitales para que en los entes estatales sepan que hay alguien que los mira, que hay alguien que planifica, está pendiente de sus pagos, de que los pagos vayan a donde dicen que van, de que lo que se compra para el Estado valga la pena, de que nadie robe, que hay otros que auditan, que vigilan cuando cómo se ha ejecutado eso. Entonces, este es un país que ha tenido muchos problemas con las cámaras de cuentas, es un problema histórico. Nosotros tuvimos una Cámara de Cuentas que fue destituida mediante un juicio político. Se nombraron compañeros de ellos, familiares, parientes, discutieron entre ellos, era una cosa que no se podía vivir. Afortunadamente, digo yo, porque tampoco hay que postular que exista armonía para lo malo, o sea, que se pongan de acuerdo, porque lo que ocurrió en la última Cámara de Cuentas, al parecer, es que con una honrosa excepción hubo un concierto para delinquir. Eso es lo que ha dicho la magistrada Miriam Germán en una entrevista que estuvo acá, de cómo se refirió específicamente a la anterior Cámara de Cuentas. Muchas auditorías fueron maquilladas,
Es la información que hay. Yo recibí incluso, conjunto con Nuchi Lora, nosotros tratamos aquí en momentos específicos auditorías determinadas, o sea, información determinada de ciertas auditorías que no guardaban relación entre lo que usted veía, usted tenía, y los informes que la Cámara de Cuentas daba. De modo que cuando esta nueva Cámara de Cuentas, que está integrada por esas 5 personas que ustedes estaban mirando ahí, que está la fotografía que ellos difundían ayer, como diciendo, nosotros podemos estar juntos, cuando esa Cámara de Cuentas, cuando esos miembros llegan ahí elegidos por el Senado de la República, están recibiendo una Cámara de Cuentas que nadie le cree, una Cámara de Cuentas muy cuestionada, y ellos mismos lo dicen, solo hay que ir, y aquí lo hicimos el ejercicio, a lo que ellos dijeron cuando le estaban entrevistando. Nosotros aspiramos a hacer esto, yo considero que sé esto, y en sentido general queremos recuperar la credibilidad. Lo que ha pasado en los últimos días en modo alguno constituye un espaldarazo a esa credibilidad, todo lo contrario. La Cámara de Cuentas se coloca en una posición de cuestionamiento público y hace que uno se pregunte y que la ciudadanía se pregunte si serán capaces de cumplir con los retos que tienen, o sea, ser una entidad creíble, pero sobre todo que tengan ese rol de supervisión de las acciones estatales de este gobierno, de estos funcionarios, de lo que está pasando ahora, y que no se dediquen a validar el maquillaje anterior. Obviamente creo que algunos se animaron a pensar que se podía maquillar lo que había ocurrido porque todavía la operación Caracol no ha avanzado. Yo pienso que si ese caso hubiese estado plenamente en la justicia, por lo menos reculan un chingo, aunque se ha demostrado que la corrupción es, a veces no tiene límites y puede impulsar proyectos y procesos. Entonces, es bueno que la gente entienda que esa gente no podía hasta ayer, parece ser, tomarse un café juntos. Tenían problemas de gobernabilidad. De hecho, lo que dice el documento, y regresamos al documento, son situaciones, se están poniendo de acuerdo en aspectos, y vamos a ver, en aspectos que usted daría por hecho que están garantizados. Es decir, usted podría pensar que algo de esa naturaleza no tendrían por qué estar firmando un acuerdo, porque se cae de la mata que deben trabajar en el tema del personal, que deben hacer verificaciones, que deben tener un plan de trabajo, que deben darle prioridad a las auditorías, que deben verificar las auditorías que recibieron, o sea, las funciones entonces, que todo, se supone deberían de hacer. Entonces Sí. firmaron un acuerdo más breve, porque habían firmado un acuerdo entre 3, pero 3 es lo único que le decía a las otras 2, oye, aquí somos mayoría. Hay 3 que estamos de acuerdo, pero finalmente firmaron este documento que es brevísimo, es solo una página. El Pleno de Miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, desde su designación, trabaja en forma incesante en el fortalecimiento institucional para cumplir con nuestro rol como órgano constitucional responsable. Nos comprometemos a trabajar unidos en pro del fortalecimiento institucional y la mejora continua en beneficio de este órgano y de la sociedad. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto a la Constitución, las leyes y las normas que rigen todo el accionar de los funcionarios responsables de administrar recursos públicos, conscientes de la responsabilidad delegada en nosotros y continuar trabajando apegados a los más altos valores éticos y morales. Lo que están diciendo ahí es, nosotros somos capaces de trabajar juntos y prevalece la idea de un servicio a la sociedad. Ese es un acuerdo básicamente de gobernabilidad. Edín, Indira y Germán allá en el estudio, no, eso no es posible. O sea, eso que están firmando ellos es la naturaleza misma de la institución. Se supone que si se va a firmar un acuerdo así es porque van a trabajar en algo que va más allá. Por ejemplo, vamos a ponernos de acuerdo en reducir costos, por ejemplo. Eso se puede plantear. Ahora, lo que ellos están firmando ahí es su naturaleza misma como institución, la cual firmaron, entre comillas, en el momento que aceptaron la posición y fueron juramentados. ¿Qué cosas son importantes en esto? Número uno, que ese acuerdo no conduzca a ninguna forma de impunidad. Eso sí es importante, porque recuerden que venimos de otros casos muy graves. Ese acuerdo no puede ser un acuerdo que por debajo esté planteando algún grado de impunidad en ninguno de los casos que están siendo investigados y los que ameritan ser investigados. En segundo lugar, ese acuerdo tampoco puede bloquear cualquier acción que particulares quieran desarrollar en contra de uno de esos miembros por situaciones como las que se han debatido en los medios de comunicación. Es decir,
El acuerdo que ellos están firmando ahí es su misma naturaleza y ojalá lo cumplan y trabajen, porque la sociedad dominicana merece una Cámara de Cuentas que cumpla institucionalmente y que nos ayude a tener la evidencia necesaria para si algún funcionario del pasado régimen, del anterior o del anterior y del actual está utilizando recursos públicos fuera de los mandatos de la Constitución y las leyes. Eso que tú apuntas, David, también es muy importante porque hablamos de una institución que sirve de apoyo a el Ministerio Público en los expedientes que prepara. Recordemos, por ejemplo, en el caso de la Operación Medusa, caso Antipulpo y demás, muchas de las auditorías, de los informes que presenta la Cámara de Cuentas sirven, vamos a decir, de zapata a esas acusaciones que presenta el Ministerio Público y que en algún momento van a servir al Poder Judicial para llegar a una conclusión. Es muy lamentable también que veamos este tipo de situaciones en instituciones que tienen tanto peso o que están llamadas, mejor dicho, a tener un peso bien importante dentro de lo que es la institucionalidad del Estado y por igual, por ende, de todo lo que resulte en cuanto al Ministerio Público y al Poder Judicial. No solamente esta institución, y también tenemos que pensar que lamentablemente las instituciones de nuestro país, este tipo de entidades, suelen tener una mala fama. La gente de por sí no cree en estas instituciones o no cree que se actúe con seriedad, que se actúe de manera transparente, y eso específicamente con la Cámara de Cuentas. Ahorita Edith mencionaba la palabra maquillaje, que fue una palabra que también se utilizó para referirse a las cámaras de cuentas pasadas, por ejemplo, con la gestión de Hugo Álvarez, la gestión de Andrés Terrero también. Hubo casos que pues hablan de esa falta de transparencia y también algunas dudas en cuanto al manejo de la Cámara de Cuentas. Pero ahora, y yo pienso que si bien esa carta, ese comunicado que emitieron los 5 miembros principales de la Cámara de Cuentas es importante, también esa entidad debe de hacer vamos a decir, una autoobservación a lo interno de su institución. ¿Qué pasa dentro de la Cámara de Cuentas? Edith se refería a algunos temas, por ejemplo, en cuanto al nombramiento de personal, en cuanto a las mismas decisiones, las auditorías, pero estaba viendo un artículo del periódico El Día, en el que trabaja también Germán, que se refiere, por ejemplo, a las influencias políticas dentro de esa institución. ¿Y qué refiere este artículo? Dice que cuando los titulares de la Cámara de Cuentas intentaban realizar algún tipo de cambio dentro del personal que trabajaba ahí, una de esas personas llevaba una carta de un político influyente, vamos a asumir que puede ser un político de esta gestión o de la pasada, porque hablamos que el 85% del personal que trabaja en la Cámara de Cuentas pertenece a la pasada gestión. Entonces, con llevar una carta, ya ese titular de la Cámara de Cuentas no podía o se veía impedido de realizar ese cambio o ese movimiento de personal. Entonces, estamos hablando de acusaciones serias, en la acusación que le realiza al presidente de la Cámara de Cuentas, pero también de una falta de institucionalidad y falta también de fortaleza dentro de una institución que está llamada a fiscalizar, a llevar todo lo que es la fiscalización y también esa fortaleza, como decía al inicio, de las acusaciones del Ministerio Público. Entonces es muy importante que se aclare. Bueno, tenemos a Germán en El Día, pero es muy importante que la Cámara de Cuentas aclare esta situación y que recuperemos por igual la confianza en esta entidad. Germán. Sí, bueno, hay que recalcar lo siguiente. ¿Cuándo se produce, en qué circunstancias se produce prácticamente la división de la Cámara de Cuentas? Bueno, cuando sale a relucir un expediente contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, o no un expediente, una investigación sobre una serie de anomalías durante su gestión al frente del Ministerio de Hacienda, que implica miles de millones de pesos, incluso una cantidad superior, se habla hasta de 19.000 millones de pesos, una suma que supera todo lo del pulpo, todo lo de Jean Alain, todo lo del Medusa, todo lo del Coral, que habla por un caso de 6.000, otro caso de 10.000 millones. Esta supera todo eso. Y prácticamente había una división en la Cámara de Cuentas, pues de un lado estaba Janel Andrés Ramírez, que es el presidente, y Mario Antonio Fernández Burgos, que es miembro.
y por el otro lado estaban la señora o la magistrada Elsa María Catano Ramírez, Tomasina Tolentino de Mackenzie, esa es la que había trabajado con Donald Guerrero, y Elsa Peña Peña. En principio se hablaba de que por un lado estaban las 3 mujeres y los 2 hombres por otro lado, y no era un asunto de género, pero había esa coincidencia. Las 2 que ahora firman el documento y que no lo hicieron en el documento anterior fueron Tomasina Tolentino de Mackenzie y Elsa María Catano Ramírez. Es importante este acuerdo, pienso yo, porque, como dije anteriormente, le baja un poco a la crisis que evidentemente afecta a la situación penosa en la que está ese organismo de control, que no ha pasado, es como el ciclón, miren, lo que está pasando con la Cámara de Cuentas, con la Contraloría y con otros organismos, e incluso con el Ministerio Público, aunque ustedes ven que está tranquila la cosa, es como lo que pasa con el huracán, haciendo el símil entre un fenómeno atmosférico y un fenómeno político o de institucional. Pasó el ojo del huracán, esta gente acaba de firmar un documento, los 5, bien, pero eso no significa que ya dejaron de estar bajo fuego, bajo ataque, y nosotros como sociedad debemos estar vigilantes. Ellos fueron electos para eso, de manera, digamos, consensuada, que creo que es un error incluso ahí, el buscar un consenso político, ahora lo están pagando. El día pasado decíamos de otra manera, pero es así. Ese consenso, ahí lo que hay que buscar gente que esté independiente de los partidos, para que no apañe ni la corrupción anterior y mucho menos la de ahora, Entonces, se trata de eso, de buscar gente independiente, gente que haga su trabajo, tecnócratas, no políticos, como los que han estado anteriormente, que le han servido a un determinado grupo político. Bueno, Germán, sí quería decir, hablamos de esta parte de este acuerdo, que es un acuerdo de gobernabilidad y de sobrevivencia. No nos llamemos a engaño. Conozco a algunas personas, sí, porque porque tenían miedo, ya sabían que lo que se venía en contra de ellos era la hecatombe. O sea, dicen, bueno, vamos a sobrevivir, tenemos que sobrevivir juntos, porque parece para los ser, 5. Para los 5, porque decían, bueno, si comenzamos a pelear y llevamos esto a más, probablemente nadie va a subsistir. Hay que tomar en cuenta que una cosa es la gobernabilidad de la Cámara de Cuentas, donde al ser un organismo colegiado, a veces plantea unos desafíos. Hay órganos, por ejemplo, la Junta Central Electoral, que tuvo problemas en algún momento. La Cámara de Cuentas es de esos órganos donde tú tener el título de presidente no implica la cultura que se entiende en República Dominicana de ser presidente. Yo soy presidente, yo soy el que mando, nadie puede opinar, yo soy el jefe. Como el título que tiene detrás. No, usted no. No, eso no es mío. El presidente, por lo tanto, tiene que tener una vocación de que esto va a ser compartido. Ese es el acuerdo de gobernabilidad. Ahora, hay otro tema que se queda, que es un tema que ha llegado al Ministerio Público y que yo considero el Ministerio Público que tenemos en nuestro país, una de sus características esenciales es que se ha dicho que es un Ministerio Público independiente. ¿Qué significa esto? La persona que dirige el Ministerio Público no pertenece ni al comité político, ni al comité central, ni a los órganos de decisión, ni a la mesa directiva de ningún partido político. Estamos hablando de una procuradora general que fue jueza, que no se le conocen vínculos políticos, que ha sido crítica y que es una persona que la sociedad respeta y que los casos se están llevando con esa delicadeza y con esa señal de independencia. No son casos que se deciden en el Palacio de la Presidencia. Eso es fundamental. Entonces, el Ministerio Público acaba de recibir una denuncia, no una querella. A mí me extraña que los medios de comunicación pusieran querella porque tiene una naturaleza diferente la querella y la denuncia. Una denuncia por parte de 2 integrantes de la Cámara de Cuentas que son abogadas en la consultoría jurídica y que fue de alguna manera el punto detonante para que se conocieran públicamente los conflictos internos que tiene ese organismo. Que por un lado ya estaban, o sea, había un problema de gobernabilidad, había un problema de visión incluso política, había un problema de visión sobre los temas más relevantes y surge este caso. Este es un caso
que tiene que ser valorado con una mirada de distancia, una mirada de alguien que no tenga una vela en ese sancocho, es decir, una vela en ese entierro, porque el sancocho de la boda, sí, una vela en ese entierro, que no tenga una vela en ese entierro. Sí, se atreven a echarle una vela al sancocho. Jabón también, además del jabón. Entonces, para eso está el Ministerio Público, para que consciente desde su imparcialidad pueda decir, bueno, nosotros hemos recibido aquí estos documentos, vamos a ver. Hay varias cosas que se desprenden del documento de denuncia, que es el documento que se ha acreditado ante la Procuraduría General de la República y que sigue corriendo su terreno aparte. Cuando usted lee ese documento, usted se da cuenta que hay algunas situaciones que resultan, por poner un término, al menos inquietantes. Inquietantes y que están probablemente muy vinculadas al tipo de cultura que se da. Cuando los presidentes de determinados órganos, incluso públicos, estatales y demás, asumen un cargo, a veces, me decía un chico muy joven, a veces piensan que con el cargo vienen otros tipos de poderes, de atribuciones. Entonces, evidentemente, si ahí hubo acoso de la naturaleza que fuera, le toca definirlo al Ministerio Público. Hubo digamos, hoy hay un artículo que yo les recomiendo leer, que es el de Claudio Acosta, el periodista Claudio Acosta en el periódico Hoy, que se llama 8 abogados, porque Claudio Acosta le llamó la atención, a mí me llamó la atención también ese hecho, de que estas dos personas tuvieran 8 abogados, son más que los abogados titulares que tiene Jean Alain Rodríguez, son más que los abogados titulares que tiene el señor Alexis Medina, o sea, son 8 abogados, una sobreabundancia. Puede ser que sea por solidaridad, él lo dice, pero es importante que ustedes lo vean. Y hay un término que utiliza, es evidente que al presidente de la presidente de la Cámara de Cuentas lo estaban facturando, es decir, habían registro de sus conversaciones, eso generalmente se hace en el acoso cuando la persona es consciente, tiene que guardar evidencias de que ese acoso se produjo, el acoso laboral o de la naturaleza que sea, sexual si usted quiere, tiene que guardar evidencia, porque el término acoso, el acoso como una figura jurídica, cuando usted va y usted se constituye, usted se querella, que no se ha hecho todavía en este caso, repito, es una denuncia, es difícil a veces de demostrar, tiene que estar, porque hay muchas sutilezas entre lo que la persona dice, el supuesto victimario dice, y la persona que recibe eso que se dice siente. Tiene que haber una relación molestosa entre lo que el otro dice y la persona capta. Entonces, en ese terreno de lo que dice si yo capto, hay toda una madeja de interpretaciones, de colores de interpretación. Hay mucha gente interesada, dicen de un lado, hay otros que dicen de otro, hay gente que dice distintas cosas, puede estar. Pero este es un caso importante, me parece a mí, sobre todo como lección para todo el mundo, incluyendo el presidente de la Cámara de Cuentas, para empezar. Porque yo supongo que para él es profundamente incómodo sentarse en la televisión, de hecho no lo ha hecho y dudo que lo haga, y decirle a la gente, miren señores, lo que pasó fue esto y esto. Y probablemente ha tenido que tener conversaciones ya privadas explicando lo que dice ese texto, porque estar pidiendo teléfonos personales, llamando a gente a determinadas horas. Ahora es fuera del trabajo. Fuera del trabajo, convocando a cenar. Esas cosas podrían no ser nada, usted la ve por separado y dice, bueno, me equivoqué de la llamada, invité a cenar. Cuando se juntan y esa persona siente que está siendo molestada, entonces ya constituyen un signo de preocupación y es un mensaje para la gente joven este tiempo. Y escuchaba ayer a alguien que decía, no, lo que pasa es que en este tiempo hay mayor sensibilidad. Sí, es verdad que hay mayor sensibilidad y es bueno. No es malo que las chicas jóvenes de nuestro país, las estudiantes sepan que cuando van tienen derechos a un trabajo y que los hombres y las mujeres nos eduquemos en una sociedad donde el hacer profesional no implique que yo tenga que estarle soportando a una persona necia todo el día y además en grupo, porque no era una sino dos, o sea, eso está claro. Y esa es una conversación que la Cámara de Cuentas no le toca en su conjunto, le toca a una persona, al presidente de la Cámara de Cuentas, y que por fin, como lo decía Claudio Acosta, por fin ha encontrado el nicho correcto para su indagación, que es el Ministerio Público. Sí. El problema de esto fue que se enrareció de algún modo cuando entró el factor político. Hay gente que está atizando para que los órganos de control del Estado, fíjense que una cosa no quita la otra y no le quita validez,
Hay gente que está atizando todo el tiempo a ver si esto se destruye, si la corrupción no se persigue. Al final, gente que ni le importa el acoso, ni le importa el robo, ni le importa la corrupción, porque ha sido beneficiaria probablemente de parte o de buena parte de eso, entran en el circuito y usted ve cosas inimaginables porque depende del factor político. El factor político es elemental para que usted vea muchas veces, nosotros mismos entrevistamos a una persona hoy, uno tiene toda la vida trabajando, por ejemplo, en los medios y siempre estamos en el mismo lugar. Nosotros estamos en el mismo sitio entrevistando a gente que viene a hablar de lo que hacen sus instituciones y del impacto que tiene sobre la vida de la gente. Y usted entrevista a una persona 5 años atrás y le dice, no, porque aquí todo está bien, y le da un discurso. Y 2 años después o unos meses después cambia de bando político y el discurso es totalmente al revés. Porque a veces no hay una consistencia entre lo que se habla y lo que verdaderamente pasa. Porque no hay una consistencia entre lo que se dice y verdaderamente se cree. Entonces es importante limpiar de todo eso. ¿A quién le toca? Al Ministerio Público. Es importante que eso haya llegado hasta allí. No hay dudas también de que la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y todo órgano que en este país luche contra la corrupción tiene que andar pianito. Pianito en todos los sentidos de lo que la palabra implica para los dominicanos. Caminar así derechito, porque cualquier cosita podrá ser interpretado también porque habrá gente atizando. Evidentemente, repito, en ese documento hay situaciones que por lo menos son inquietantes, improcedentes, y además que el presidente de la Cámara de Cuentas tuvo tiempo de devolverse, tuvo tiempo de entrar en un lenguaje distinto. Cuando fue abordado, bueno, si yo dije esto se interpretó mal, yo lamento profundamente, no fue lo que yo quise decir, y no entrar en el debate de que si un hombre, una mujer, se casado, y no sé cuánto, todo eso me parece que sería bueno que él se diera una conversadita con Luis Vergés, aquí se ha hablado mucho, claro, porque es importante que la Cámara de Cuentas también lo hagan ese ejercicio, porque hasta el seguridad andaba llamando gente por teléfono, o sea, sienten que hay un permiso, ¿qué es esa cosa? Eso es una cosa que uno se vuelve loco, ¿qué es eso de que un seguridad también esté llamando y diciendo? Porque sintieron que había fiesta y mañana baile, aquí estamos todo abierto. No. Entonces, es importante. Yo creo que ellos han encontrado un punto intermedio, que es el de la gobernabilidad, que nada tiene que ver con el otro punto, que no le tocaba al Congreso, porque ustedes, yo me he puesto a estudiar lo que se dijo en el Congreso. En el Congreso Nacional hubo quien dijo, aquí no hay que investigar nada, ya esto está claro. No, nunca estuvo claro, le toca investigarlo al Ministerio Público y vamos a ver qué pasa. A mí, sí, Indira, disculpa David, para seguir con el comentario de Edith, a mí lo que más me preocupó desde el inicio de esta situación en la Cámara de Cuentas fue algo que tú apuntabas ahora, Edith, y fue cómo se manejó esta denuncia, vamos a decir, al principio que realizaron estas abogadas, porque se ventiló en el Congreso y definitivamente este tipo de situaciones de acoso no debe ventilarlo al Congreso, tiene que pasar directamente al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una unidad, en la unidad de violencia de género, que es la unidad que se encarga de este tipo de situaciones. Los abogados podrían también aclarar mucho más esta situación. Entonces, el hecho de que se ventilara en una entidad que no tenía absolutamente nada que ver con cómo se maneja este tipo de situaciones es muy preocupante, y es preocupante porque se supone que estas son las personas que están encargadas de gestionar, de hacer las leyes, y que no supieran cómo manejar una situación tan delicada como es el acoso laboral en este caso, porque de acuerdo a esta querella es lo que se presenta aquí, es bastante preocupante para toda la sociedad, y recordar por igual los efectos que tiene el acoso en nuestro país. Hablamos de que el acoso laboral de por sí no está tipificado en el código de laboral. Aparece, se menciona la palabra acoso, pero es para referirse al acoso sexual. Entonces aquí hablamos de que hay que trabajar tanto en las leyes que gestionan el acoso como en el protocolo de nuestras entidades ante este tipo de situaciones. Y recordar por igual, antes de pasar con David, que hemos visto algunos casos, porque generalmente los casos de acoso no llegan a juicios como tal o no llegan a ventilarse abiertamente, porque muchas veces estas personas que son víctimas de acoso se retiran de sus trabajos, deciden renunciar o deciden no llevar la denuncia o la querella ante el Ministerio Público o entidades. Entonces,
recordemos la situación que se dio en la ferretería con la señora que le propinó una puñalada a una persona china, a un chino, y fue también por el mismo tema de acoso laboral, al menos de acuerdo a lo que alega la familia de esta señora. Y así se han dado otros casos que tienen que ponernos en atención ante lo que pasa en nuestro país con el acoso y cómo se maneja este tipo de casos. David. Es breve. Recordemos que hay un caso de una niña recientemente, claro, donde también el problema de que no existía la figura prácticamente ha detenido el caso. Pero brevemente, si el caso de estas dos profesionales del derecho de la Cámara de Cuentas no camina hacia una querella y si por el contrario se disuelve, no se vuelve a hablar del tema, tenemos muchas razones para considerar que era una maniobra política. Ojalá, si efectivamente ha ocurrido, y no tengo por qué dudar que ellas no se sientan que fueron acosadas, prospere un proceso de querella para poder ser conocido a través del Ministerio Público y un juez pueda dar cuenta de ello, porque si no, estaríamos frente, con los famosos 8 abogados, estaríamos posiblemente frente a una maniobra política, y eso sí sería grave. Vamos a la pausa, señores, regresamos de una vez, hoy varias conversaciones, así que estamos a la vuelta. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.